Creo que deberíamos resolver esto antes de la boda. La sala quedó en silencio. La música navideña que sonaba suavemente de fondo de repente pareció estar a kilómetros de distancia. Incluso el crepitar de la chimenea pareció desvanecerse cuando el padre de Isen metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta azul marino y deslizó un grueso sobre blanco sobre la mesa de roble pulido. Se detuvo a centímetros de mi plato. Nadie dijo una palabra. Mi hija Emily miró del sobre a mí, su sonrisa desvaneciéndose. Isen se recostó en su silla, cruzó los brazos y lució esa sonrisa segura que solo proviene de creer que ya has ganado. Su madre bajó su copa de vino y me observó con educada curiosidad. Miré el sobre. Mi nombre no estaba escrito en él. Tampoco el de Emily. Solo había una palabra impresa cuidadosamente en el anverso, familia. Lo tomé lentamente. El papel se sentía inusualmente pesado. Creo que entenderás por qué esto es necesario, dijo Isen, con voz tranquila pero con suficiente orgullo como para llenar la sala. No respondí. En cambio, abrí el sobre con cuidado mientras todos observaban. Dentro había una pila de documentos legales. Antes de que pudiera leer la primera página, el padre de Isen añadió en voz baja, por favor, léelo todo. Asentí. Había servido 38 años en el ejército de los Estados Unidos. Había abierto informes de misión antes del amanecer, cartas que informaban a familias de pérdidas inimaginables, órdenes de ascenso, documentos de jubilación. Comparado con esos momentos, abrir un sobre en la cena de Navidad debería haber sido fácil. Sin embargo, algo en las expresiones de quienes me rodeaban en esa mesa me decía que ese papel cambiaría varias vidas. Pasé la primera página y, durante exactamente 2 minutos, nadie habló. Mi nombre es Richard Walker. Tengo 72 años. La mayoría de la gente que me conoce asume que soy solo otro anciano jubilado tratando de estirar la seguridad social hasta el mes que viene. No los culpo. Mi camioneta tiene 20 años. Mi abrigo de invierno tiene una manga remendada. Mis botas se han revendido 2 veces. Tomo café en el mismo restaurante todos los martes por la mañana. Corto mi propio césped. Nunca me importó mucho la apariencia. Lo curioso es que ninguna de esas suposiciones me ha molestado jamás, porque ninguna es cierta. Lo que muy poca gente sabe es que me retiré del ejército de los Estados Unidos como general de 4 estrellas después de casi 4 décadas de servicio. Solo mi pensión militar es de poco más de $20,000 al mes. Mi casa está pagada desde hace años. Tengo inversiones que mi difunta esposa y yo construimos cuidadosamente durante décadas. Económicamente, he estado cómodo durante mucho tiempo, pero la comodidad nunca fue algo que sintiera la necesidad de anunciar, especialmente después de perder a mi esposa, Margaret. Ella tenía un dicho que repetía casi todas las Navidades. Richard, me decía mientras envolvíamos regalos en el salón, si alguna vez quieres conocer el carácter de alguien, deja que crea que no tienes nada. En aquel entonces, pensé que simplemente estaba filosófica. Años después, me di cuenta de que tenía toda la razón. Emily me había rogado que pasara la Navidad con la familia de Isen. Papá, me había dicho por teléfono una semana antes, significará mucho para él. Sonreí. Pensaba que solía pasar la Navidad esquiando. Cambió de planes. ¿Por qué? Dudó. Quiere que las 2 familias estén juntas antes de la boda. Eso sonaba bastante razonable. Acepté de inmediato. No le dije que ya había notado cambios en Isen durante el último año. Nada dramático, nada que fuera noticia, solo pequeñas cosas. Había empezado a juzgar los restaurantes por el servicio de aparcacoches. Elogiaba más los relojes caros que a la gente amable. Hablaba diferente con los camareros que con sus socios. Cada vez que venía a mi casa, miraba alrededor de la sala con educada decepción, como si se preguntara por qué alguien todavía tendría muebles más viejos que sus nietos. Nunca fue abiertamente cruel, solo discretamente desdeñoso, el tipo de arrogancia que a menudo se esconde tras los buenos modales. Emily o no se dio cuenta o no quiso. Esa tarde de Navidad, me puse deliberadamente mi abrigo marrón más viejo.
La cremallera había sido reemplazada años atrás. Los codos mostraban leves signos de desgaste. Margaret solía bromear diciendo que probablemente me enterrarían con el puesto. Sonreí al recordarlo antes de subirme a mi vieja camioneta Ford. El viaje a través de Charlotte duró unos 35 minutos. Grandes casas de ladrillo reemplazaron a los barrios modestos. Setos perfectamente recortados. SUV de lujo bordeaban las calles. Cada casa parecía sacada de una postal navideña. Los padres de Isen vivían al final de una tranquila calle sin salida. Una casa hermosa, nada ostentoso, simplemente exitosa. Emily me saludó primero. Me abrazó con fuerza. Me alegro mucho de que hayas venido. Yo también. Isen apareció momentos después. Feliz Navidad, Richard. Siempre me llamaba Richard, nunca papá, nunca señor Walker, solo Richard. Nunca lo corregí. Me estrechó la mano. Sus ojos se desviaron brevemente hacia mi abrigo. ¿Sabes que hace un frío que pela? Sí. Deberías dejar que Emily te compre un buen abrigo de invierno. Emily pareció avergonzada de inmediato. A papá le gusta ese abrigo, rió Isen. Bueno, todo el mundo se merece algo mejor tarde o temprano, sonreí. Eso he oído. Dentro, la casa olía a canela, pavo asado y pino fresco. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. Todo parecía cálido, acogedor, normal. Su madre me recibió amablemente. Su padre me estrechó la mano con firmeza. A diferencia de Isen, sus ojos se fijaron en mi rostro, no en mi ropa, ni en mi camioneta aparcada afuera, solo en mi rostro. Ese pequeño detalle se me quedó grabado. Comenzó la cena. Las conversaciones fluían con naturalidad, casas de vacaciones, mercados bursátiles, cruceros de lujo, colecciones de vino. Escuché mucho más de lo que hablé. Finalmente, Isen se rió mientras contaba una anécdota sobre uno de sus compañeros de trabajo. Le dije, si sigues sin un duro a los 65, probablemente has tomado malas decisiones toda tu vida. Varias personas rieron entre dientes. Alguien asintió. Isen me miró. Quiero decir, la jubilación debería ser cómoda si la gente planifica con antelación. Con calma, corté otro trozo de pavo. La planificación importa, dije. Claro que sí. Su madre sonrió con comprensión. Debe ser difícil vivir con una renta fija en estos tiempos. Emily se removió incómoda. Antes de que pudiera responder, Isen habló por mí. Richard se las arregla. Se las arregla. Una elección de palabras interesante. Simplemente sonreí, porque no estaba allí para defenderme. Estaba allí para observar. Margaret había fallecido hacía 6 años, pero su lección seguía vigente, deja que la gente crea que no tienes nada. Finalmente, llegó el postre. Después, el café. La conversación se ralentizó. Entonces, el padre de Isen se levantó en silencio, se dirigió al aparador, sacó un sobresellado y lo deslizó sobre la mesa. Creo que deberíamos resolver esto antes de la boda. Lo abrí. La primera página decía, acuerdo de bienes prematrimoniales. Nadie se movió. Nadie respiró. Durante los siguientes 2 minutos, el único sonido en la habitación fue el de los papeles al pasar. No firmé. No discutí. Simplemente volví a colocar los papeles dentro del sobre y crucé las manos sobre la mesa. Nadie pareció entender mi silencio. Isen parecía casi divertido. Seguro que lo entiendes, dijo. Es lo habitual hoy en día. Su madre asintió. Solo intentamos proteger los bienes familiares. La miré cortésmente. Creo que toda familia debería proteger aquello por lo que ha trabajado. Una expresión de alivio cruzó el rostro de Isen. Pensó que estaba de acuerdo. Su padre, sin embargo, no se relajó. Siguió observándome, como si sospechara que había algo que todos los demás en la habitación habían pasado por alto. Emily miró fijamente su café. Casi podía oír cómo se le rompía el corazón. Odiaba los conflictos, siempre los había odiado.
Verla así me recordó otra Navidad de hacía muchos años, cuando solo tenía 8 años. En aquel entonces, Margaret aún vivía. Emily quería la bicicleta más nueva del barrio. Todas sus amigas tenían bicicletas nuevas y relucientes, con pintura brillante y marchas sofisticadas. El dinero no era el problema, Margaret y yo podríamos haber comprado una fácilmente. En cambio, Margaret encontró una bicicleta vieja en una venta benéfica de la iglesia. Tenía arañazos en el cuadro. La cesta estaba torcida. La pintura se había desvanecido. Emily pareció decepcionada cuando la vio por primera vez. Margaret simplemente sonrió. Úsala durante una semana. Emily frunció el ceño. Pero todos los demás tienen bicicletas nuevas. Lo sé. ¿Por qué no puedo? Margaret se arrodilló a su lado. Porque quiero que aprendas algo antes de que la vida te lo enseñe por las malas. Una semana después, Emily llegó a casa sonriendo. A mi mejor amiga no le importaba qué bicicleta usara. Margaret le besó la frente. Exacto. Luego me miró. Las personas que se preocupan por las apariencias suelen delatarse antes incluso de que les preguntes. Esa lección se me quedó grabada mucho más tiempo del que Emily probablemente se dio cuenta. Sin duda, me marcó profundamente tras la muerte de Margaret. Ya habían pasado 6 años desde su partida. El cáncer no negocia. No le importa cuántas medallas hayas ganado ni cuántos soldados hayas liderado. Simplemente se lo lleva. El ejército me había preparado para la guerra. Nada me preparó para entrar en una casa vacía después de 50 años de matrimonio. Durante meses, me sorprendía dejando 2 tazas de café en la encimera antes de darme cuenta de que no estaba. Oía un chiste en la televisión e instintivamente me giraba para contárselo. El silencio era mi respuesta siempre. Con el tiempo, dejé de llenar el lado vacío del armario, dejé de estirarme sobre la cama, dejé de esperar otra voz en la cocina, pero nunca dejé de escuchar la sabiduría de Margaret, especialmente en lo que respecta a las personas. Ella creía que el carácter se reconocía mejor cuando el dinero desaparecía de la conversación. Tras su muerte, tomé una decisión, no iba a cambiar mi forma de vida solo porque pudiera permitírmelo. La vieja camioneta se quedó, el viejo abrigo se quedó, el mismo barrio se quedó. Mis amigos a menudo me preguntaban por qué. Mi respuesta nunca cambió, porque todo lo que tengo ya funciona. La mayoría se reía. Algunos no lo entendieron. Nunca sentí la necesidad de dar más explicaciones. La vida militar me había moldeado de la misma manera. Cuando me gradué de West Point, uno de mis instructores dijo algo que nunca he olvidado: el rango es prestado. A los 22 años, no lo entendía del todo. A los 72, lo entendía perfectamente. Cada ascenso, cada saludo, cada cargo, cada título, eventualmente pertenece a otra persona. Solo tu carácter permanece contigo. Esa lección me mantuvo con los pies en la tierra incluso después de recibir mi 4ª estrella. La gente suele imaginar a los generales viviendo vidas glamorosas. La realidad es muy diferente: años lejos de la familia, cumpleaños perdidos, aniversarios celebrados por teléfono satelital, funerales a los que asistir, jóvenes soldados enterrados, decisiones que te persiguen mucho después de la jubilación. Las estrellas en mis hombros nunca me hicieron mejor que nadie. Simplemente me recordaban la gran responsabilidad que recaía sobre mí. Por eso, rara vez mencionaba mi carrera después de jubilarme. No necesitaba que desconocidos me agradecieran mi servicio cada vez que pedía el desayuno. Prefería hablar de pesca, del clima, del béisbol, de mis nietos. La vida se sentía más ligera así. Emily conoció a Eisen casi 3 años después de la muerte de Margaret. Me llamó un sábado por la tarde. Papá. Inmediatamente noté algo diferente en su voz. ¿Qué pasa? Conocí a alguien. Sonreí. Ah, sí. Creo que te caerá bien. Los padres siempre escuchan esa frase con cauto optimismo. Un mes después, trajo a Eisen a mi casa. Llegó con un pastel de nueces casero. Eso me impresionó. Me estrechó la mano con firmeza, me miró a los ojos y me preguntó por mi huerto.
Durante varios meses, me cayó bien de verdad. Trabajaba duro, había construido un exitoso negocio inmobiliario comercial antes de cumplir los 40. Trataba bien a Emily. Se reía con facilidad. Nada parecía fuera de lo común. Entonces el éxito empezó a cambiarlo, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, casi imperceptiblemente. La primera señal llegó durante una cena en un restaurante local especializado en carnes. Una camarera mayor derramó agua accidentalmente cerca de nuestra mesa. Se disculpó repetidamente. Antes de que pudiera decirle que no pasaba nada, Isen suspiró ruidosamente. ¿Podemos conseguir a alguien un poco más rápido? Parecía avergonzada. Después de que se fue, le dije en voz baja que parecía abrumada. Se encogió de hombros. Si la gente no puede seguir el ritmo, no debería hacer el trabajo. Emily parecía incómoda. Cambié de tema. Meses después, llegó otro momento. Íbamos en coche por mi barrio. Isen miró por la ventana. ¿Sabes, Emily? ¿Qué? Tu padre debería vender esta casa. ¿Por qué? Podría mudarse a un sitio mejor. Me gusta mi casa, dije. Se rió. Sin ofender, Richard, pero este barrio alcanzó su punto álgido hace unos 30 años. Sonreí. Yo también. Se rió aún más fuerte, suponiendo que había hecho una broma. No la había hecho. Los comentarios se hicieron más frecuentes. Admiraba los relojes caros, juzgaba a la gente por los coches que conducían y hablaba de la riqueza como si midiera la disciplina. Una vez, mientras estaba en mi garaje, se fijó en mi vieja caja de herramientas. Negó con la cabeza. Podrías permitirte mejores herramientas si planificaras tus finanzas. Emily pareció confundida al instante. Papá siempre ha sido cuidadoso con el dinero. Isen sonrió. Lo sé. Solo digo que la jubilación acaba llegando a todos. Simplemente cerré la caja de herramientas. No tenía ni idea de que la cartera de inversiones que Margaret y yo habíamos creado décadas atrás generaba más ingresos de los que podía gastar cómodamente. Lo dio por sentado. Lo dejé, no porque disfrutara engañando a la gente, sino porque las suposiciones a menudo revelan más que las preguntas. 3 semanas antes de Navidad, Emily volvió a llamar. Los padres de Isen quieren que estemos todos juntos. Parecen buena gente. Lo son. Dudó. Solo quiero que todo salga bien. Noté la incertidumbre en su voz. ¿Te preocupa algo? No. Lo dijo demasiado rápido. Un padre lo sabe. Había algo que no estaba diciendo. Aún así, no insistí. En cambio, después de colgar, entré en mi habitación y abrí el viejo baúl de cedro de Margaret. Dentro había docenas de recuerdos, cartas, fotografías, adornos navideños y el viejo abrigo marrón de invierno del que a Margaret le encantaba burlarse de mí. Lo levanté con cuidado, sonreí y dije en voz alta, aunque no había nadie allí, bueno, Maggie, supongo que estamos a punto de descubrir con qué tipo de familia se casará nuestra niña. La mañana de Navidad, me puse ese viejo abrigo sobre los hombros, no porque fuera cálido, no porque no pudiera permitirme otro, sino porque a veces el disfraz más sencillo te dice más sobre las personas sentadas frente a ti. Cuando sirvieron el postre aquella noche, me di cuenta de que Margaret tenía razón una vez más. La verdadera prueba nunca había sido por dinero. Siempre había sido por respeto, y el sobre que me esperaba junto a la taza de café era solo el principio. Doblé cuidadosamente el acuerdo prenupcial y lo volví a meter en el sobre. Nadie se acercó al postre. El pastel de calabaza permanecía intacto. El vapor aún salía de las tazas de café, pero la calidez alrededor de la mesa había desaparecido. Isen finalmente rompió el silencio. ¿Qué opinas? Su tono era bastante amigable, seguro, casi ensayado. Lo miré. Creo que los documentos legales merecen una lectura cuidadosa. Sonrió. Exacto. Su madre asintió con aprobación. Contratamos a un abogado para que lo preparara. Ya veo. Protege a todos. Creo que sí.
Mis respuestas tranquilas parecieron tranquilizarlos. Emily pareció aliviada por primera vez en varios minutos. Solo el padre de Isen permaneció en silencio. No había tocado su café. Sus ojos permanecieron fijos en mí, observando cada expresión, como si esperara algo más. Seré honesto, dijo Isen. He visto demasiados matrimonios terminar mal. Yo también. Mis padres trabajaron toda su vida por lo que tienen. Deberían protegerlo. Sabía que lo entenderías. Volvió a sonreír. Le devolví la sonrisa, porque todo lo que decía sonaba razonable en teoría. El problema no era el documento. El problema eran las suposiciones que se escondían tras él. Continué leyendo. La mayor parte del acuerdo trataba sobre los bienes de Isen, sus cuentas de inversión, su negocio, su apartamento vacacional en Myrtle Beach, sus fondos de jubilación. Entonces llegué a otra página. Describía la situación financiera de Emily, activos actuales mínimos, herencia esperada desconocida, contribución futura limitada. Dejé de leer un momento, no porque me sintiera ofendida, sino porque me di cuenta de que quienquiera que hubiera preparado esos papeles creía que mi hija había entrado en la relación prácticamente sin nada. Esa suposición no había surgido de la nada. Alguien había pintado ese panorama. Emily se aclaró la garganta en voz baja. Isen. Él la miró. Pensé que firmaríamos esto después de Navidad. Así es. Ella me miró. No sabía que papá lo vería esta noche. Su madre respondió antes de que Isen pudiera. Pensamos que las familias no deberían guardar secretos financieros. Asentí lentamente. Es un buen punto. Emily me miró con disculpa. Lo siento. No tienes nada de qué disculparte. Parecía a punto de llorar. Sabía exactamente lo que temía. Pensaba que estaba avergonzado. Pensaba que todos en la sala creían que no podía mantenerme solo. La verdad era que no me había sentido avergonzado ni una sola vez en toda la noche, solo curioso. La conversación se desvaneció en un silencio incómodo. Finalmente, la madre de Isen intentó cambiar de tema. Entonces, Richard. Sí. Emily nos dijo que estás jubilado. Lo estoy. ¿Qué hacías antes de jubilarte? Serví en el ejército. Oh. Ella sonrió cortésmente. Mi hermano estaba en la Guardia Nacional. Eso sí que es un servicio honorable, dijo ella sintiendo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el ejército? 38 años, preguntó ella. Menuda carrera. Sí, lo fue. ¿Con qué rango te retiraste? Antes de que pudiera responder, Isen me interrumpió. Mamá, a los militares nunca les gusta hablar de sí mismos, dijo riendo. Richard es bastante humilde. Simplemente sonreí. Sin saberlo, me había salvado de tener que responder. Al otro lado de la mesa, el padre de Isen se dio cuenta. Lo vi en sus ojos. Había captado la interrupción. La cena se reanudó, al menos en apariencia, pero seguían apareciendo pequeños comentarios, como diminutas grietas que se extienden por el cristal. Isen cogió mi regalo de Navidad envuelto. Este es de Richard. Lo sacudió suavemente. Se siente ligero. Lo es. Dentro había una caja de madera hecha a mano para guardar recuerdos. Había pasado casi 3 semanas construyéndola en mi garaje, nogal negro, lijada a mano, acabada con aceite natural. Ninguna fábrica podría haber hecho una exactamente igual. Emily sonrió de inmediato. ¿Hiciste algo? Sí. La abrió con cuidado. La habitación volvió a quedar en silencio. La veta del nogal brillaba bajo las luces navideñas. Dentro de la tapa, había tallado una frase: la familia no se construye con dinero. Se construye estando presente. Emily se tapó la boca. Es preciosa. Se puso de pie y me abrazó. Me encanta. Isen miró dentro. Es bonita. Bonita. Simplemente bonita. Su madre admiró la artesanía. Su padre acarició suavemente la madera con los dedos. ¿La hiciste tú mismo?
Me gusta trabajar la madera. Le dio la vuelta a la caja. ¿Sin clavos? ¿Sin juntas ocultas? Sí. Sonrió por primera vez esa noche. Mi abuelo construía muebles exactamente así. Por un breve instante, algo genuino fluyó entre nosotros. Respeto. No por rango, ni por dinero, sino simplemente porque un artesano reconocía a otro. Más tarde, Isen abrió el regalo de sus padres, un reloj de diseño valorado en varios miles. Todos lo admiraron. Me lo ofreció. Es precioso, ¿verdad? Sin duda. Llevo años queriendo uno. Me alegro de que lo tengas. No sueles usar relojes. Me subí la manga izquierda. El viejo reloj militar que Margaret me había regalado 25 años antes descansaba en mi muñeca, con el cristal rayado y los números descoloridos, pero aún funcionando a la perfección. Isen rió suavemente. Deberías dejar que Emily también lo mejore. Lo miré. No creo que pudiera. ¿Por qué no? Todavía me recuerda a alguien. Él no lo entendió. Emily sí. Extendió la mano por encima de la mesa y me apretó suavemente la mano. No hicieron falta palabras. Después de cenar, pasamos al salón. Un partido de fútbol se emitía en voz baja en la televisión. Las mujeres llevaron los platos a la cocina. Isen se sirvió otra copa. Entonces, Richard. Sí. Tienes que admitir que la jubilación puede ser estresante. Puede serlo. Mi asesor financiero dice que la mayoría de la gente subestima cuánto necesitará. A veces es cierto. He estado intentando convencer a Emily de que deberíamos cubrir más de tus gastos. Emily se sintió incómoda de inmediato. Isen, él no necesita, la interrumpí suavemente. Es muy amable de tu parte pensar en mí. Sonrió. Simplemente no quiero que tengas dificultades. Le di las gracias, porque a pesar de todo, seguía creyendo que su preocupación era real, equivocada, teñida de orgullo, pero real. El peligro de la arrogancia es que la gente a menudo la confunde con generosidad. Mientras todos los demás hablaban, el padre de Isen salió en silencio al porche trasero. Unos minutos después, salí yo también. El frío aire de diciembre me recibió. Las luces navideñas se reflejaban en el jardín. Se quedó mirando hacia la oscuridad. Sin darse la vuelta, habló, «¿Fuiste oficial?» Sonreí. Lo fui. Normalmente lo sé. ¿Qué te delata, la postura? Me reí entre dientes. He intentado deshacerme de ella. Nunca desaparece. Finalmente se giró hacia mí. ¿Qué rango? Ahí estaba, la pregunta que Isen había evitado sin querer antes. Consideré responder. En cambio, me retiré satisfecho. Asintió lentamente. Entiendo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Entonces me sorprendió. No creo que le hayas contado todo a mi hijo. No. Tampoco creo que le hayas contado todo a Emily. No. Metió las manos en los bolsillos del abrigo. A veces los niños solo ven lo que les dejamos ver. Sí. Miró de nuevo por la ventana del salón. Son buenos chicos. Lo son. Pero mi hijo se ha dejado impresionar demasiado por el éxito. No dije nada. Lo he notado. Su voz denotaba una auténtica decepción. Esperaba equivocarme esta noche. Había tristeza en sus ojos, no ira, una tristeza que solo un padre reconoce. En ese momento, comprendí algo importante, no era el único padre que observaba en silencio al hombre sentado en aquella casa. Su propio padre también lo había estado observando y, a juzgar por su expresión, no le había gustado lo que había visto. Cuando volvimos a entrar, él sobreseguía sobre la mesa de centro, esperando. Tenía la sensación de que aún no había terminado de contar su historia. Cuando volvimos a la sala, todos se habían sumido en un silencio incómodo. Emily estaba sentada en el borde del sofá, jugando con el anillo de compromiso en su dedo. Isen estaba de pie junto a la chimenea, intentando parecer relajado, aunque yo sabía que no lo estaba.
Su madre se afanaba en recoger las tazas de café vacías. Solo su padre permanecía sentado, con la mirada fija en el sobre. Lo cogí una vez más. Ya lo terminé de leer, dije con calma. Isen sonrió. Así que está escrito profesionalmente. Su abogado debió de haberle cobrado una pequeña fortuna. Cada párrafo había sido cuidadosamente elaborado, cada bien enumerado con precisión, cada contingencia minuciosamente considerada. Desde un punto de vista legal, no tenía quejas. Desde el punto de vista de un padre, tenía varias. Cerré la carpeta. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, respondió Isen. Si Emily firma esto mañana, ¿qué protegerá exactamente? Pareció sorprendido. Los bienes de mi familia. Entiendo. Mi negocio. Entiendo. Mis inversiones. Entiendo. Mis cuentas de jubilación. Entiendo. Sonrió con confianza. He dedicado 15 años a construir todo lo que tengo. Lo respeto. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo miré directamente. El problema no es lo que estás protegiendo, sino lo que estás dando por sentado. La habitación volvió a quedar en silencio. Isen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Toqué suavemente la sección que detallaba la situación financiera de Emily. Este documento dice que mi hija entra en este matrimonio con muy poco. Su abogado había estimado su patrimonio neto en menos de $80,000. Casi sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque era asombrosamente inexacto. Isen se encogió de hombros. Eso es básicamente cierto. Emily parecía confundida. Papá. Me giré hacia ella. Cariño, ¿alguna vez te he hablado de mi patrimonio? Parpadeó. No. ¿Alguna vez te he enseñado mis cuentas de inversión? No. ¿Mis documentos fiduciarios? No. ¿Mis ingresos de jubilación? No. Parecía avergonzada. Nunca te lo pregunté. Lo sé, sonreí cálidamente, y lo agradezco. Isen se cruzó de brazos. No estoy seguro de que tiene que ver todo esto con el acuerdo. Tiene todo que ver. Su madre habló con suavidad. Simplemente estamos tratando de evitar futuros malentendidos. Lo admiro. Entonces, ¿por qué te opones? No me opongo. Todos parecían desconcertados. Me opongo a las suposiciones. Metí la mano en mi abrigo, no para buscar una cartera, ni una chequera. En cambio, saqué una delgada carpeta de cuero que me había acompañado durante años. Siempre la llevaba conmigo. Dentro estaban los contactos de emergencia, información médica, mi identificación militar y varios documentos que Margaret había insistido en que tuviera a mano. La coloqué junto al sobre. Emily la miró con curiosidad. Nunca había visto eso. Nunca lo has necesitado. La abrí lentamente. Lo primero que saqué fue una simple tarjeta de identificación azul, mi identificación militar de retirado. La deslicé por la mesa de café. Isen la tomó primero. Su expresión no cambió de inmediato. Luego sus ojos se detuvieron. Volvió a leer la línea debajo de mi fotografía. Su rostro perdió lentamente el color. Me miró, volvió a mirar la tarjeta y la leyó una vez más. Finalmente, susurró, «General». Nadie respondió. Su madre tomó la tarjeta. ¿Qué es? Se ajustó las gafas. Luego se quedó paralizada. Oh. Emily se inclinó hacia mí. Se quedó boquiabierta. Papá. Me miró como si viera a un extraño. Yo. No pudo terminar. Isen seguía negando con la cabeza. No. Sonreí suavemente. Sí. Su padre finalmente habló. Eso pensé. Todas las miradas se dirigieron hacia él. ¿Lo sabías? Asintió lentamente. No exactamente. Me miró, pero sospeché que no nos estaba contando todo. Isen nos miró a ambos. ¿Te refieres a...? Su padre lo interrumpió en voz baja.
La forma en que se comporta. Me miró de nuevo. Te pregunté con qué rango te retiraste. Sí. Nunca respondiste. No lo hice. Porque no era necesario. Durante varios instantes, nadie habló. Entonces Emily finalmente hizo la pregunta que aparentemente nunca se había imaginado hacer. Papá, ¿qué? ¿Eras general? Un general de 4 estrellas. Las lágrimas inmediatamente llenaron sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Sonreí con tristeza. Nunca preguntaste. Me hubiera gustado saberlo. Quería que me conocieras. Se tapó la boca. Dios mío. No quería que mi rango estuviera presente en la mesa cada vez que compartíamos una comida. Se puso de pie y me abrazó. No tenía ni idea. Lo sé. Lo siento. ¿Por qué? Pensé que simplemente eras un anciano. Asintió entre lágrimas. Lo era, y eso es exactamente lo que quería. Isen seguía sin hablar. Continuó mirando la tarjeta de identificación. Finalmente, logró decir, ¿por qué ocultarías algo así? Lo miré con calma. ¿Por qué lo anunciaría? Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No hubo respuesta. Su madre finalmente preguntó, ¿así que has estado recibiendo una pensión militar todos estos años? Sí. ¿Cuánto? Dudé. Su padre respondió por mí. No importa. Asentí. Tienes razón. Pero Isen parecía desesperado ahora. ¿Cuánto? Lo miré a los ojos. Un poco más de $28,000 al mes. Silencio. Silencio absoluto. La taza de café de su madre resbaló ligeramente contra el platillo. Emily simplemente se quedó mirando. Isen parecía como si alguien hubiera quitado el suelo bajo sus pies. Su imagen de mí se había derrumbado por completo en menos de 30 segundos, pero yo no había terminado. Volví a meter la mano en la carpeta de cuero. Hay 2 cosas más que probablemente deberías ver. Saqué varios documentos doblados, resúmenes de fideicomisos, nada confidencial, solo lo suficiente para explicar. Los creé después de que Margaret falleciera. Emily los tomó primero. Le temblaban las manos mientras leía. ¿Qué? Levantó la vista. Papá. Asentí. La casa. Bajó la mirada. Ya está a mi nombre. Sí. ¿Desde cuándo? Hace 3 años. Abrió los ojos de par en par. Nunca me lo dijiste. No tenías por qué saberlo entonces. Otra página. La cabaña del lago. También tuya. Jadeó suavemente. Las cuentas de inversión. Esas también. Parecía completamente abrumada. Quería que todo estuviera arreglado mucho antes de irme. La respiración de Isen se había vuelto notablemente más lenta, como si estuviera tratando de procesar números que ya no encajaban con la historia que se había estado contando a sí mismo. Continué. Hay fideicomisos educativos para cada futuro nieto. Emily rompió a llorar de nuevo. Papá, hay fondos benéficos, otra página, y suficientes inversiones que, si se administran con responsabilidad, nunca tendrás que preocuparte por la jubilación. Nadie se movió. La estimación del abogado de que Emily no poseía casi nada de repente pareció absurda. No entraba al matrimonio con las manos vacías. Entraba con una situación financiera más sólida de lo que cualquiera en esa sala había imaginado. Miré a Isen. Nunca tuve la intención de hablar de nada de esto. No pudo mirarme a los ojos. Pero una vez que alguien escribe suposiciones sobre mi hija, coloqué suavemente el acuerdo prenupcial encima de los documentos del fideicomiso. Creo que merece la pena ver la imagen completa. Por primera vez en toda la noche, el padre de Isen sonrió, no por el dinero, no porque yo hubiera sorprendido a todos, sino porque la verdad finalmente había salido a la luz. El sobre había logrado exactamente lo que esperaba. Había revelado mucho más de lo que nadie esperaba, y a juzgar por la expresión del rostro de Isen, la conversación más difícil de la noche aún no había comenzado. Nadie habló,
No porque no tuvieran nada que decir, sino porque cada frase que minutos antes había parecido tan segura se había vuelto repentinamente peligrosa. El crepitar del fuego era de nuevo el sonido más fuerte de la habitación. Ethan finalmente se dejó caer en el sofá. Parecía agotado, no físicamente, sino emocionalmente. La confianza que había mostrado durante toda la noche había desaparecido. Se frotó la cara con ambas manos antes de mirarme. Te debo una disculpa. Su voz era apenas un susurro. No respondí de inmediato. En mis 38 años en el ejército, había aprendido algo importante: la primera disculpa no siempre es la sincera. A veces es simplemente una reacción a la vergüenza. Quería saber de qué tipo sería esta. ¿Por qué te disculpas?, pregunté con calma. Parpadeó. ¿Te juzgué basándome en? Miró mi viejo abrigo colgado junto a la puerta principal. Tu forma de vivir, y la camioneta, y la casa. Tragó saliva. Supuse que si alguien parecía pobre, él. No pudo terminar la frase. Completé la frase suavemente por él. Entonces probablemente lo eran. Él asintió lentamente. Sí. Me recosté en mi silla. Esa es una respuesta honesta. Emily se secó las lágrimas de las mejillas en silencio. Miró a Ethan. He estado tratando de decírtelo durante meses. Él cerró los ojos. Lo sé. No. Ella negó con la cabeza. ¿Me oíste? Su voz se quebró. Simplemente nunca escuchaste. Su madre finalmente habló. Richard. La miré. Yo también te debo una disculpa. No me debes nada. Sí. Parecía avergonzada. Seguí haciendo preguntas sobre tu jubilación porque asumí que necesitabas ayuda. Ella asintió. Pensé que estábamos siendo amables. Creo que intentaba hacerlo, pero pareció lástima. Sí. Bajó la mirada. Nunca fue mi intención. Lo sé. La verdad era que no había sido cruel. Simplemente había aceptado la historia que le habían contado. La persona que realmente necesitaba examinarse a sí misma no estaba sentada frente a mí. Estaba sentado a su lado. Entonces el padre de Ethan se puso de pie. Caminó hacia el árbol de Navidad y miró las luces durante un largo momento antes de hablar. Creo que es hora de que todos entiendan algo. Su voz tenía la misma autoridad tranquila que había escuchado en el porche trasero. Le pedí a nuestro abogado que preparara ese acuerdo. Ethan pareció sorprendido. Lo sé. No, no lo sabes. Su padre se dio la vuelta. La habitación volvió a quedar en silencio. Nunca lo preparé porque pensé que Emily quería tu dinero. Todos parecían confundidos. Lo preparé porque quería averiguar si mi hijo había empezado a creer que el dinero era lo único que valía la pena proteger. Ethan lo miró fijamente. Papá. Te he visto cambiar en los últimos 3 años. Su padre no alzó la voz. No era necesario. Dejaste de llamar a tu abuela porque se mudó a una residencia de ancianos. Ethan apartó la mirada. Te quejaste de la boda de tu prima porque no se celebró en un lugar caro. Silencio. Te reíste de tu compañero de cuarto de la universidad por conducir una camioneta vieja. Otro silencio. Y esta noche, miró hacia mi viejo abrigo, presentaste a un buen hombre como si necesitara ser salvado. Los hombros de Ethan se encogieron. No quise decir, su padre lo interrumpió. Sé exactamente lo que quisiste decir. Había tristeza en cada palabra. Simplemente creo que no te das cuenta de lo que eso dice de ti. Emily extendió la mano hacia la mía en silencio. Yo también lo he notado. Ethan la miró. Nunca me lo dijiste. Sí. ¿Cuándo? La camarera. Frunció el ceño. La camarera que derramó agua. Lo recordó. Me pediste disculpas porque la cena tardó más. Ella negó con la cabeza. Nunca te disculpaste con ella. Bajó la mirada. Ella continuó. Y cuando se le averió la camioneta a papá, me ofrecía comprarle otra. No. Emily lo miró fijamente a los ojos.
Te ofreciste a elegir una. Quería ayudar. Querías que condujera algo que no te avergonzara aparcar al lado. Nadie discrepó, porque nadie podía. Durante casi un minuto, Isen se quedó mirando al suelo. Luego se levantó. Sin decir palabra, caminó hacia la puerta principal. Todos lo observaban. Tomó mi viejo abrigo marrón con cuidado, casi con reverencia, y lo llevó de vuelta a la sala. Me avergüenzo. Su voz temblaba. Miré este abrigo, lo sostuvo suavemente con ambas manos, y pensé que me decía quién eras. Se rió amargamente. Nunca se me pasó por la cabeza que tal vez, me miró, me estuviera diciendo quién era yo. Nadie se movió. Esa frase se posó sobre la habitación como nieve recién caída. Su padre asintió lentamente. He estado esperando años para oírte decir algo así. Isen se acercó y me entregó el abrigo. Lo siento, Richard. Sonreí levemente. Inténtalo de nuevo. Parecía confundido. ¿Qué? Me has estado llamando Richard durante casi 3 años. Dudó. Entonces, por primera vez, dijo en voz baja, lo siento, papá. Emily rompió a llorar de nuevo, no eran lágrimas dramáticas, sino lágrimas de alivio, de esas que brotan tras contener la respiración durante demasiado tiempo. Me puse de pie y lo abracé. Me abrazó con fuerza, no porque yo fuera un general retirado, ni porque tuviera dinero, sino porque, por primera vez, creo que me vio como el padre de la mujer que amaba, ni más ni menos. Cuando por fin nos sentamos, Isen cogió el sobre. Lo abrió, sacó el acuerdo prenupcial y miró a Amode. No quiero que firmes esto esta noche. Su madre pareció sorprendida. Pero él negó con la cabeza. No. Me miró. Primero necesito entender algo. ¿Qué? ¿Cómo es posible pasar casi 40 años convirtiéndose en uno de los oficiales más respetados del ejército? Miró mi viejo reloj, y luego vivir como si nada de eso importara. Sonreí. Porque no importaba. Frunció el ceño. No lo entiendo. Importaba mientras estaba en servicio. Hice una pausa. Pero el día que me jubilé, miré alrededor de la habitación, ya no era general. Señalé la caja de nogal hecha a mano que estaba debajo del árbol de Navidad. Por eso tallé esas palabras. Las leyó de nuevo, la familia no se construye con dinero. Se construye estando presente. Continué en voz baja. Algún día tu negocio pertenecerá a otra persona. Asintió lentamente. Algún día mis medallas pertenecerán a un museo. Silencio. Algún día cada dólar que tengamos pertenecerá a otra persona. La sala quedó en completo silencio. ¿Y qué queda? Nadie respondió. Yo, dije. La gente que recuerda cómo los tratamos. El padre de Isen se acercó y posó una mano sobre el hombro de su hijo. No me importa si te casas con una mujer rica. Miró fijamente a Isen. Me importa si te conviertes en el tipo de hombre digno de tu esposa. Isen asintió, con lágrimas corriendo finalmente por su rostro. Tengo mucho que arreglar. Sí, dije con suavidad. Pero reconocerlo, sonreí, es donde comienza el verdadero liderazgo. Por primera vez esa noche, la Navidad ya no se sentía como un tribunal. Se sentía como una familia aprendiendo a decir la verdad. Y a veces ese es el mayor regalo que espera bajo cualquier árbol de Navidad. La Navidad terminó de una manera muy distinta a como cualquiera de nosotros la había imaginado. No hubo gritos. Nadie se marchó furioso. Ninguna declaración dramática arruinó la noche. En cambio, la gente se abrazó un poco más de lo habitual. Las conversaciones se volvieron más tranquilas, y cada persona que salió de esa casa se llevó algo invisible, perspectiva. 3 días después, Isen me llamó. Casi dejé que saltara el buzón de voz, no porque estuviera enfadada, sino porque quería que tuviera tiempo suficiente para pensar antes de que volviéramos a hablar. Cuando contesté, se quedó callado durante varios segundos. Hola, papá. Sonreí. Buenos días. Espero no estar molestándote. No lo estás.
Me preguntaba si podría pasarme. Por supuesto. No quiero que venga Amelie. Eso me sorprendió. ¿Por qué no? Porque esta conversación es entre nosotros. Miré por la ventana de la cocina hacia el viejo arce que Margaret había plantado hacía años. Voy a preparar café. Una hora después, mi vieja camioneta estaba aparcada junto a la ciudad reluciente de Isen. Salió con 2 bolsas de papel, sándwiches para el desayuno y café del restaurante que visitaba todos los martes. Pensé que apreciarías la comida familiar. Sí. Nos sentamos a la mesa de mi cocina durante varios minutos. Ninguno de los dos probó el desayuno. Finalmente, habló. No he dormido mucho. Me lo imaginaba. No dejo de revivir la Navidad. Yo también. Miró alrededor de mi modesta cocina, los viejos armarios, la mesa de madera desgastada, el tarro de galletas antiguo de Margaret todavía sobre la encimera. Pasé 3 años tratando de entender por qué vives así. Esperé. Pensé que era porque no tenías otra opción. Negó con la cabeza. Pero ahora, miró a su alrededor de nuevo, creo que elegiste esta vida. Sí. ¿Por qué? Sonreí. Siéntate conmigo un minuto. Asintió. Me levanté y entré al pasillo. Al regresar, llevaba una fotografía descolorida. Margaret y yo estábamos de pie junto a nuestra primera casa. Era diminuta, apenas 111 metros cuadrados. La pintura necesitaba retoques. El porche delantero estaba ligeramente inclinado. Parecíamos más felices de lo que 2 personas deberían ser. Le entregué la foto. Esta casa nos costó todo lo que teníamos. La examinó con atención. Pareces joven. Lo era. Pareces feliz. Lo era. ¿Qué pasó? La terminamos de pagar. Se rió suavemente. No, quiero decir que después de eso nos dimos cuenta de algo. ¿Qué? Los años más felices de nuestro matrimonio ocurrieron antes de que tuviéramos mucho. Pareció pensativo. Pasamos décadas ganando más. Continué. Pero nunca fuimos más felices que en ese preciso instante. Señalé la foto. Así que, después de jubilarte, dejaste de perseguir cosas. Empecé a proteger la paz. Miró fijamente su café. He estado persiguiendo la meta equivocada. Creo que has estado corriendo la carrera de otra persona. Esa frase se le quedó grabada. Lo noté. Tras otro largo silencio, metió la mano en su chaqueta. Traje algo. Me entregó otro sobre. No pude evitar sonreír. Empiezo a pensar que los sobres te persiguen. Se rió. Me lo merezco. Dentro estaba el acuerdo prenupcial. Solo que ahora, cada página tenía un gran sello diagonal, nulo. Levanté la vista. Le pedí al abogado que destruyera el original. No tenías por qué. Lo sé. Quería hacerlo. Dudó. Amelie y yo nos reunimos con otro abogado. Ah, sí. Estamos redactando nuevos documentos testamentarios. Esperé. Nos protegerán a ambos por igual. Sonreí. Eso suena justo. También incluirán algo más. ¿Qué? Una fundación benéfica. Parecí sorprendida. Para veteranos, asintió, y para familias de militares que se enfrentan a largos despliegues. Sentí un nudo en la garganta. A Margaret le habría encantado. El invierno dio paso lentamente a la primavera. La boda se pospuso 4 meses, no porque nadie lo exigiera, sino porque Isen pidió tiempo. Quiero ganarme este matrimonio, le dijo a Amelie. Ella estuvo de acuerdo. Durante esos meses, vi surgir a un hombre diferente, no de la noche a la mañana, el verdadero cambio nunca ocurre de un día para otro, sino en momentos de tranquilidad. Empezó a visitar conmigo un hospital de veteranos cercano una vez al mes. La primera visita fue incómoda. Más tarde admitió que no sabía qué decirles a los veteranos. No tienes que decir nada, le dije. Solo escucha. Y así lo hizo.
Escuchó historias de hombres que habían perdido amigos, mujeres que habían pasado sus cumpleaños en el extranjero, un marine que aún cargaba con la culpa de 20 años atrás, un médico militar que no dejaba de hablar de la niña afgana a la que había atendido. De camino a casa después, Isen estaba inusualmente callado. Finalmente, susurró, he pasado años impresionado por la gente que ganaba dinero. Miró por la ventana. Olvidé admirar a la gente que se sacrificaba. También cambió en pequeños detalles. Llamaba a su abuela todos los domingos. A la camarera que había derramado agua meses atrás, se sabía su nombre, Marta. Siempre que íbamos a ese restaurante, él la saludaba antes de que ella nos saludara a nosotros. Una tarde, lo vi ayudar en silencio a un anciano a cargar la compra en su coche, sin cámaras, sin redes sociales, sin público, solo amabilidad. Fue entonces cuando supe que su disculpa se había convertido en algo sincero. El carácter no se mide por una conversación emotiva, sino por lo que haces cuando ya nadie te ve. La boda finalmente llegó un cálido sábado a finales de mayo. No se celebró en un club de campo caro. Emily eligió una pequeña iglesia blanca que Margaret siempre había adorado. Flores frescas decoraban el pasillo. Los vecinos llenaban los bancos. Veteranos de mi antigua unidad se sentaron junto a los socios de Isen. A nadie le importaba quién ganaba más dinero. Todos simplemente celebraban a dos personas que comenzaban una vida juntos. Esa mañana, busqué mi traje. Luego sonreí. Colgando a su lado estaba mi viejo abrigo marrón. Me lo colgué del brazo antes de salir, no porque lo necesitara, sino porque me recordaba a Margaret. Me recordaba a la Navidad. Y me recordaba que las apariencias nunca cuentan toda la historia. Cuando llegué, Isen me vio desde el otro lado del estacionamiento. Caminó directamente hacia mí. Antes de decir una palabra, me envolvió en un abrazo, uno de verdad, no cortés, no formal. Familia. Dio un paso atrás y sonrió. Casi lo olvido. ¿Qué? Metió la mano en el bolsillo de mi abrigo. Me reí. ¿Qué estás haciendo? Sacó mi viejo reloj de campaña militar. Lo mandé a limpiar. Miré el cristal. Los arañazos seguían ahí. Los números descoloridos seguían ahí. Solo le habían hecho mantenimiento al mecanismo. Aún parece viejo, dije. Él sonrió. Debería. Lo miré. Gracias. Negó con la cabeza. No. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, papá. Justo antes de que empezara la ceremonia, se inclinó hacia mí. Respeté tu rango la noche que supe quién eras. Hizo una pausa. Pero he pasado estos últimos 4 meses respetando al hombre que elegiste ser. Le puse una mano en el hombro. Ese es el único ascenso que importa ahora. La gente suele preguntarme si aquella cena de Navidad cambió a nuestra familia. Se equivocan en la pregunta. La cena no nos cambió. Nos reveló. Reveló el coraje de mi hija. Reveló la decepción de un padre. Reveló el orgullo de un joven. Y, afortunadamente, también reveló su voluntad de crecer. La verdadera riqueza nunca fue mi pensión, ni mis inversiones, ni la propiedad que Margaret y yo construimos a lo largo de nuestra vida. La verdadera riqueza fue estar sentados en esa iglesia viendo a dos familias unirse, no por dinero, sino porque la verdad finalmente había dado paso a la gracia. Si esta historia te recuerda a alguien en tu vida, espero que te acerques antes de que el orgullo construya muros que el amor tenga que derribar. A veces, el mayor regalo no es demostrar que alguien está equivocado, sino darle la oportunidad de mejorar. Y si historias como esta te llegan al corazón, me sentiría honrado si compartieras tus reflexiones en los comentarios, compartieras esta historia con alguien que la necesite y te suscribieras para acompañarme en más viajes sobre la familia, el perdón y la silenciosa fortaleza de carácter.